Dios, aleluya. Cristo vive, a su nombre. Gloria a Dios, aleluya. Bien, esta mañana tenemos un tema titulado Un camino nuevo. Diga conmigo, un camino nuevo. Un camino nuevo. Y pues estamos basados nuestra enseñanza en Josué capítulo 3. Para que usted esté ubicado en la palabra de esta mañana. Bendecimos a todos los que están aquí y los que nos pueden estar viendo a través de las redes sociales. Aleluya. Gloria a Dios. Fíjate una cosa, en estos días en nuestra ciudad se han estado modificando algunas calles. Se han estado haciendo labores de rehabilitación y de construcción de algunas de las calles. De aquí mismo de nuestra comunidad y de otros lugares. El pavimento, ya pues que ha sido renovado, se abre ese mismo camino. Pero mientras se está construyendo ese camino, que habían pasado por allí, y dice, ay, yo nunca había agarrado por aquí. No sé si a usted le ha pasado que en algún momento ha tomado un camino que nunca había transitado y usted dice, bueno, primera vez que yo voy a pasar por aquí. En estos días, yo volviendo a recorrer la comunidad donde vivo, pues me ha tocado pasar por veredas donde nunca había transitado. Y yo voy a pasar por aquí. Y ahí me encontré personas que conocía, pero que no sabía dónde vivían. Y allí me he encontrado mucha gente que conozco donde viven ahora. Y pues esas veredas ya sé que puedo caminar y tengo a alguien a quien saludar, a quien pedirle agua. Y pasar por diversos lugares donde antes ni siquiera me había atrevido a caminar. El Señor se caracteriza por esto. Nuestro Señor Jesús es el camino nuevo. Primeramente, por eso es que quiero darle la palabra. Segundo, quiero que usted quede con este pensamiento. Él viene inquieto. Mírame, pero muy inquieto, porque tiene días diciéndome un código viejo para hacer algo nuevo. Un código viejo para hacer algo nuevo. Porque es un código que él viene revelando acerca de un código viejo para hacer algo nuevo. Y bueno, pero dime cuál es ese código. He estado buscando pues en las décadas anteriores Dios, como de los generales de Dios, incluso de algunos de estos últimos años, los años 2000, los años 90, el año 80, el año 70, cómo Dios se manifestaba en sanidades y milagros. ¿Será eso lo que Dios quiere hablar acerca de un código viejo para hacer algo nuevo? Pues no lo sé. Me voy al principio, en el Génesis, será de la creación. ¿Qué será lo que Dios quiere que yo diga acerca de un código viejo para hacer algo nuevo? Lo que sí es que hoy vamos a hablar de un camino nuevo. Y yo decía, pues Señor, yo soy tu siervo, yo soy tu hijo. Háblame, ¿qué es lo que quieres decirme con esto de un código viejo para hacer algo nuevo? Y yo dije, bueno, aquí está esta enseñanza. Vamos a darla. Porque pues allí ha venido tratando conmigo. Y Jueces capítulo 3 del versículo 1 al 17 es nuestra lectura de esta mañana. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán. Reposaron allí antes de pasarlo y después de 3 días, diga conmigo 3 días, los oficiales recogieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas, sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella, detrás de ella pues, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Pero entre vosotros y ella haya distancia como de 2000 codos. No os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo, santificaos porque Jehová hará mañana entrado hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán.
Y Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos y escuchad la palabra de Jehová, vuestro Dios. Y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará de delante de vosotros al cananeo, al eteo, al heveo, al fereceo, al gergeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. Tomad pues ahora 2 hombres de las tribus de Israel, uno de cada tribu, y cuando la planta de los pies de las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y aconteció cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con el sacerdocio delante, los sacerdotes delante del Jordán, y las que descendían del mar de Arabá, los lados se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque es bendita y es digna de ser recibida por todos. Gracias, Señor, porque traes mensaje a tu Hijo, Señor, a tu siervo, en la carta a los hebreos. Señor, eres tú el maestro, eres tú el predicador. Espíritu Santo de Dios, eres tú, Señor, el que nos enseña todas las cosas. Hay quienes quieren tomarse el crédito para ellos, Señor, sabiendo que eres tú el que has dado esta enseñanza, no a través de hombres, Señor, sino a través de tu palabra, tú mismo enseñándonos, Señor. Gracias, porque sabemos, pues, que hay maneras de comprobar viene este mensaje, Señor, porque dice la palabra. Gracias, Señor, eres bendito por siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, aleluya, Cristo vive. Quiero que nosotros memoricemos hoy un versículo bíblico, que no lo hemos hecho en todo este tiempo. Usted debe ir memorizando la palabra, es importante. Hay quienes memorizan hasta un pasaje completo de la Escritura. Hay quienes han memorizado muchos libros de la Biblia y lo recitan y lo repiten textualmente. Dice en Números 14:7, Números 14:7. Números 14:7 dice: y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo, esta es la parte que nos vamos a memorizar: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. La tierra por donde pasamos, repita conmigo, la tierra por donde pasamos, la tierra por donde pasamos, repita después de mí, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Es tierra en gran manera buena. Tierra en gran manera buena. Por donde pases es necesario observarlo todo. Resaltar lo bueno que Dios está entregando en tus manos. Los frutos, la evidencia, el testimonio te permiten trascender en las siguientes generaciones y te autorizan a cruzar hacia la tierra prometida. Cuando Moisés envía a los 12 espías a reconocer la tierra, ellos no conocían el territorio, no conocían, para ellos era un camino nuevo, un territorio nuevo. Para otros ya vivían en ese lugar, ya estaban acostumbrados, conocían todo el territorio, tenían la ventaja del local, conocían por dónde desplazarse. Y estos espías fueron a reconocer la tierra y trajeron de allí un testimonio, trajeron de allí un manojo, una zarza, bendito Dios, unas uvas que eran muy grandes, frutos grandes, y era el testimonio de que lo que ellos estaban hablando era una evidencia del testimonio de lo que ellos estaban hablando, era en gran manera buena. Y aquí está el testimonio, son frutos enormes lo que vamos a cosechar allí. Y en que ese camino era nuevo para ellos, cada cosa los sorprendía.
Incluso el tamaño de la gente que vivía en ese lugar era en extremo altas, extremas grandes, que ellos mismos se vieron como langostas. Los que dieron el reporte hablaron mal. Pero cuando encontramos a Caleb y a Josué, que en ellos había otro espíritu, ellos estaban diciendo para grande. Si es verdad que hay retos grandes, pero Dios los pondrá en nuestra mano y nos los comeremos como pan. Hay caminos por donde vas a pasar que ciertamente no van a ser fáciles de recorrer, porque eres el que va a ir abriendo la brecha. Hay cosas que ni siquiera nadie ha visto y te va a corresponder a ti caminar abriendo el camino, la brecha para los que han de venir contigo luego. Cuando Josué, Caleb y los otros espías iban caminando, no lo dice la escritura, pero era necesario que ellos marcaran en los lugares por donde iban a pasar. Hay una historia de David cuando está en el campamento del enemigo. Él se había refugiado con los filisteos y se hizo el loco. Iba por los caminos marcando las puertas y tenía una conducta, un loco pues. Andaba por allí desmesurado. Pero él estaba haciendo una marca profética por donde iba a conquistar. Él también, el Señor le dice, aleluya. El Señor también le dice a Josué, todo lo que pise la planta de tus pies será vuestro. Imagínate todo el territorio que ellos querían caminar. Josué, cuando vino en la primera ocasión, vino como espía. Pero en la segunda ocasión, cuando iba a pisar la tierra, entonces iba como conquistador. En el primer momento, cuando él viene, fue enviado por Moisés, pero ahora está enviado por nuestro Padre Celestial. Aleluya. Hay momentos que vas a ser enviado de alguna manera a cumplir una tarea por alguien que te va a enviar ocasionalmente. Pero cuando te envía Dios, el respaldo de Dios, y por eso es que Él le está diciendo, hoy te engrandeceré. Para que la gente entienda que como estuve con Moisés, el que te envió primero, que era mi siervo, ahora la gente entenderá que te estoy enviando yo porque yo soy el que te está respaldando. Aleluya. Si Dios respalda a los pastores que han sido enviados por hombres, los líderes que han sido levantados por otros pastores, líderes, por apóstoles, entonces imagínate cuando Dios, el Señor, levanta a alguien con su unción poderosa. Cuando Dios dice, no importa de dónde el linaje que tengas, porque yo soy tu posesión, tú eres mi posesión, yo soy el que te envío hoy. Josué, siendo enviado por Dios, entonces comienza un camino nuevo, significativo, primeramente para toda la nación. Ciertamente la nación es la que comienza a cruzar el Jordán, pero también un camino nuevo para él, algo que él había conocido y reconocido en la vida de Moisés, y él como siervo de Moisés había aprendido a conducirse. Pero ahora ese mismo Dios que había respaldado a Moisés en el desierto era el que iba a estar con él en las batallas para conquistar la tierra. Por eso le dijo también, esfuérzate y sé valiente. Pero antes de eso también le dijo, no te apartarás de la ley, ni a derecha ni a izquierda, meditarás en ella de día y de noche. Era una relación poderosa. Y estaba comenzando un camino nuevo en la vida de este hombre, porque ahora estaba por cruzar el Jordán, un tipo de bautismo en agua, como fue con Moisés cuando cruzaron el mar. Cuando cruzaron el mar ellos pasaron, pero fue diferente porque en ese momento Moisés usó la vara. Pero en este caso, Josué, Dios le dijo que usara el arca. La vara significa así, autoridad delegada de parte de Dios. Pero el arca significa la presencia misma del Señor. Era Dios mismo delante de ellos, como Moisés le había dicho, Señor, si tu presencia conmigo no va, entonces yo no voy a ir. Y en este caso Dios le dice, el arca que simboliza la presencia del Señor va a ir delante de vosotros. Pero tiene que haber una distancia, que no la toquen. No vaya a hacer cosas que le pase como le ocurrió a Usa más adelante, que Dios estaba enfurecido por cómo estaban llevando el arca de su presencia, de su pacto, y este hombre la tocó y pues lo eliminó. Nosotros entendemos ahora de que la presencia de Dios es la que debe ir delante de nosotros, abrir
las aguas. El Jordán dice que se desbordaba. Nosotros mismos aquí en nuestra ciudad y poblaciones cercanas tenemos ríos que se viven desbordando por las constantes lluvias que han habido en estos días. Sería bueno preguntarnos cuál puente necesitamos para cruzar. Antes no había puente aquí en Cumaná, de donde nace la canción Río Manzanares, déjame pasar. El río, cuando crece, impide que cruces, impide el camino, bloquea el camino. Cuando las aguas del río bloquean el camino, te impiden ir a tu nuevo camino. Pero cuando la presencia de Dios te acompaña, Él es el que pone un límite a las aguas, porque dice, se amontonarán en un montón, valga la redundancia, se paralizarán en un montón. Había una pared de agua de un lado y del otro lado seco, porque las aguas siguieron su corriente hacia el mar, pero se acumuló el agua de un lado. Esa pared, ¿quién la construyó? ¿Quién puso ese bloqueo allí? ¿Acaso había un magnetismo allí? Una fuerza física que pudiese explicarse de que del arca emanaba algún tipo de estática para que bloqueara el agua allí. Si hubiese sido así, el agua que se derrama o el agua que seguía la corriente también se hubiera paralizado. Pero Dios bloqueó uno del recorrido del agua. Y hay algo importante allí, dice que el río Jordán se vivía desbordando continuamente. Era un río que tenía un afluente grande y el pueblo pasó en seco. Esta historia después relata que ellos tomaron de allí 12 piedras para hacer un altar, para memoria, para recordatorio, para conmemorar de que el pueblo pasó en seco de ese lugar. Cuando Dios te va a llevar a un camino nuevo en la brecha, en el tiempo donde vas a ir pasando, van a ir quedando las señales de la victoria que Dios te ha dado. No te puedes detener porque en el camino que vas avanzando, y por eso es que somos agradecidos, porque vemos las oraciones respondidas que hemos tenido y oye, Dios me dio este logro y vemos esa señal. Y Dios, conquistamos esto porque Dios nos proveyó. Y conquistamos y conquistamos y conquistamos y vamos en el camino dejando señales de las victorias que Dios nos ha dado. Y cuando nosotros nos sentamos un momentico y queremos voltear hacia atrás solamente para comprobar todo lo que Dios ha hecho, comenzamos a ver cada una de esas señales. Y cuando nuestras generaciones pregunten, oh, pero ¿cómo llegamos a este nivel? ¿Qué fue lo que hicimos? Vamos a voltear y vamos a ver cada logro que hemos obtenido. La importancia de nosotros dejar hitos en la historia de nuestra nación, de lo que Dios ha hecho en la tierra. Por eso quedaron los registros en la escritura para testimonio de nosotros. En ese momento cuando el pueblo iba en el desierto con Moisés, habían dos clases de predicadores. Uno de ellos, los 10 espías, y los Caleb. Como ya le dije, los 10 espías hablaban acerca de todo del mal que le iba a hacer, los que hablaron mal. Hablar mal no solamente es maldecir, de hecho maldecir es hablar mal, pero ellos estaban hablando maldición porque incluso dijeron que ellos iban a morir. Y es cuando Dios en su ira les declara ciertamente todos los hombres menores de 20 años o todos los que estaban allí menores de 20 años, ellos son los que van a heredar la tierra. Y los de mayores de 20 años son los que van a morir, van a quedar postrados en el desierto, porque no creyeron en el testimonio de lo que Dios estaba haciendo para entregarles a ellos. Hay palabras que Dios te ha dado que es necesario que creas, porque si no vas a quedar postrado en el camino. Hay palabras que Dios te da cada día a través de su escritura, a través del rema que viene del Espíritu Santo, que es necesario que la creas, porque si no se va a perder tu propósito en el camino. Pero también están los Caleb. Caleb habló y dijo, sí, ciertamente hay hombres grandes allí, pero los comeremos como pan. Será sencillo porque Dios está con nosotros. Si Dios nos libró de Egipto, si Dios nos ha llevado por el desierto, Dios le da una dieta especial al pueblo para irlo preparando. Dios los cuida de las mordeduras de serpiente. Ahora ocurre algo con Caleb y con Josué.
Dios le dice que ellos dos iban a entrar a la tierra prometida. Se convierten en los generales del ejército, en los que conducen a su pueblo. Pero además de esto se ganan la envidia del pueblo, porque eran los únicos que iban a sobrevivir a la maldición que ellos mismos se ganaron. Y ahora lo veían como, oye, pero estos quiénes son, los protegidos de Dios, los inmortales. Ciertamente, pero ¿qué culpa tuvieron ellos de hablar el testimonio correctamente? ¿O qué culpa tuvieron ellos de que los otros, en lugar de hablar de la salvación de Jehová y del poder con que Dios los iba a dar para conquistar la tierra, aquellos hablaron fue de que iban a morir? Oye, nos hubiéramos quedado en Egipto, nos trajeron para este desierto, fue para morir. Y siempre murmurando, siempre hablando mal. Pero Josué, pero Caleb tuvieron un espíritu diferente y comenzaron a hablar de las buenas cosas que Dios quiere hacer con ellos, de la tierra donde te quiere llevar, del cumplimiento de tu propósito, de llevarte a la tierra donde fluye leche y miel, donde dice que en lo poco has sido fiel y en lo mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Dios quiere llevarte a ese gozo. Todo el proceso que estás viviendo ahora es para llevarte a ese nuevo nivel de gloria. Es para llevarte a esa recompensa guardada para ti. Y ciertamente estando en la tierra, este mismo Josué, conociendo pues, aleluya, de que Dios estaba con él, es allí donde pudo darle órdenes al sol. Es donde pudo darle órdenes a la luna. Este mismo hombre de Dios, entendiendo, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Incluso el tiempo me obedece, tiene que obedecerme, porque Dios dijo que iba a estar conmigo. Y Él no hizo retroceder la sombra como lo hizo el profeta. Él hizo que se detuviera la sombra. Él hizo que se detuviera la luz. Hizo que se detuviera el sol. Hizo que se detuviera la luna. Todo el sistema tuvo que ser dispuesto para la victoria que Dios iba a otorgar. Y se unió un día con el otro. ¿Cuánto tiempo tuvo que luchar Josué? Pero sobre todo, ¿cuánto tiempo tardó en entender que Dios estaba con él? Aleluya. Gloria a Dios. Bendito sea Cristo. A su nombre. Hay una cuestión que pasa con el pueblo importante, que es la purificación y la conmemoración, la consagración. En Josué capítulo 6 vamos a encontrar que ellos están en Gilgal. Ellos están a punto de hacerse la circuncisión en señal de purificación para poder entrar a la tierra de Jericó. Para poder cruzar, entonces entran primero en pacto. En hacerle entender a Dios, estamos de acuerdo contigo. Y la señal del pacto que ellos tenían era la circuncisión. Para nosotros hoy en día, nosotros pues pudiéramos o no circuncidarnos, físicamente estoy hablando. Algunos estamos circuncidados, otros quizás no. Pero espiritualmente Pablo escribe en Romanos capítulo 2 que la verdadera circuncisión es la del corazón. Hay cosas que están en nuestro corazón que necesitamos quitarnos de una vez por todas. Hay cosas en el corazón que son, ahí es donde hay el pacto con el Señor. Entramos en pacto cuando somos purificados en el corazón. En esa misma pasaje de Romanos capítulo 2, Pablo escribe, el verdadero hombre judío es estar circuncidado físicamente, pero aún así el corazón apartado de Dios. Por eso dice también, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. La importancia de tener un corazón purificado y consagrado al Señor, lo que nos garantiza una promesa para Josué y para Caleb. La purificación y la consagración. Algunos lo llaman, pero algunos quieren llevarlo incluso en la ropa. Pero no está hablando solamente de esto, es un simbolismo acerca de que nuestro cuerpo es señal del templo del Espíritu Santo, siendo transformados y entregados al Señor. Ahora, en el tercer punto que nosotros vamos a ver algo interesante en este camino nuevo. En el camino nuevo, nosotros no podemos usar nuestras estrategias, porque estaríamos pensando de que esto se tiene que hacer como yo creo, como yo digo, como yo pienso. Pero los pensamientos de Dios que son superiores a los nuestros,
Es el que nos da las estrategias para conquistar. Y quiero que nosotros lo entendamos así en la tierra de Jericó. En Jericó era un pueblo amurallado, era un pueblo que no era gigante, que no era fuerte, sino que tenían unas murallas fuertes, que cabían 2 carros en sus murallas. Y en esas murallas, entonces, fortificado de esa manera, ¿quién podía entrar a conquistarlos? ¿Quién podía derribar esas murallas? Era un pueblo que se había trincherado. ¿Quién podía? Estaban acorazados. ¿De qué manera podían caerse esas murallas? Pero Dios fue que dio la estrategia. Y Dios le dijo, denle vuelta. Denle vuelta. Denle vuelta. Denle una cada día. Y el 7º día, denle 7 vueltas. Y en la última vuelta, entonces toquen trompeta y adoren. Algunos pues con el chofar, los sacerdotes, y con la presencia, con el arca. Y el arca iba adelante. Y mientras entonces tocaron las trompetas, las murallas se quebraron, se rompieron. No por la fuerza humana, sino por el poder de Dios. Nosotros así vemos un ejemplo también con Sansón, cuando fue colocado en los pilares fundamentales del templo donde estaba cautivo. Ahora, luego de esto, hubo uno que se antojó de una tela muy bonita que estaba allí, un manto babilónico y un lingote de oro y otra cosa. Él quería, pues, era deseando. El anatema estaba bajo maldición y todo había que consagrarlo para él. Y él lo tomó, pues, pensando de que no le iba a pasar nada. Y luego van a una batalla con un pueblo más pequeño. Es decir, en el camino nuevo tienes que conducirte con Dios de principio a fin. Este es camino de fe, de principio a fin, de fe a fe. Y cuando hacemos cosas que Dios no nos ha dicho que hagamos, entonces nos ocurren las desgracias. El pueblo de Ai no tenía la fortaleza que tenía Jericó. El pueblo de Ai era diferente, era, digamos, más fácil de vencer humanamente. Me imagino Josué pensando, bueno, si ya Jericó ganamos, ahora pues más fácil, más rápido, mejor. Esto va a ser pan comido, como dijo Caleb. Pero allí fue su derrota. Y Josué, llorándole al Señor, le dice, Padre, pero ¿qué hicimos? Porque tú me dijiste que iba a estar conmigo todos los días de mi vida. Y ahora tengo esta derrota. ¿Qué pasa? Porque Dios nunca ha perdido una batalla. La pierde el pueblo. Dios no es como los directores técnicos que cuando el equipo pierde se echa la culpa. Y dice, no, la culpa es mía. No, no. Aquí fue el pueblo por el pecado que había cometido que agarró esa tela bonita, ese manto babilónico, ese lingote de oro y lo tenía escondido. Hay cosas en nosotros que necesitan ser reveladas para que el Señor pueda llevarnos a la victoria. Aleluya. Incluso en mí mismo, esto lo digo no por ustedes, lo digo por mí también. Esto no lo digo para una persona específica, sino para todos. Que necesitamos que se nos saquen esas cosas que nos están, ese peso que nos asedia, que no nos deja llegar a la meta. Y vino el Señor y le revela a Josué. Y echaron suerte. Y cayó la suerte en una de las tribus. Y echan suerte y consiguen a la familia donde estaba el pecador. Y consiguen a la familia del pecador. Y consiguen al pecador. Total que lo eliminaron. Y así pudieron conquistar. Eso sirvió de temor para el pueblo. Para que ahora no se repitiera. Para que como Dios dijo se haga. Como Dios dijo se haga. Y poder conquistar toda la tierra que Dios les había dado. En las estrategias de Dios, la toma de Jericó fue para su gloria plenamente. Porque así como pudieron sonar los chofares, algunos dirán, no, por las ondas sonoras y comenzaron a estrellarse las piedras con que hicieron el muro. Pero mire, aquí hay varios castillos en nuestro país. Vaya con una trompeta y sople por 7 días a ver.
Vaya y llévese a 3,000 personas para ver si funciona. Hay quienes ya han hecho esa prueba y no ha ocurrido nada. La presencia de Dios se manifestaba en una carpa. La Shekinah de Dios, la gloria de Dios se manifestaba en el tabernáculo. Pero el tabernáculo estaba hecho de tela y otras cosas, pues, como Dios quiso que se hicieran. El arca, madera recubierta con oro. Pero estas torres, estas paredones, estas murallas, no pudieron resistir la gloria de Dios. No pudieron resistir la presencia de Dios. Una carpa, un arca, lo pueden resistir. Incluso dice que Dios habita en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Es un templo no hecho por manos humanas. Fue por su propio diseño divino. Y nosotros contenemos esa gloria en vasija de barro, dice Pablo. Y estas murallas hechas con piedra, aleluya, no pudieron resistir el poder de la presencia de Dios. Y por eso fueron derribadas. Fue Dios que con su mano poderosa derribó esas murallas para que fuera conquistado Jericó. Ya después de ahí le tuvieron temor al pueblo por todo lo que Dios había hecho por nosotros. Cuando nosotros estamos consagrados a Dios, ocurre otra cosa importante. Dios pelea por nosotros. El 14:14 dice, Dios peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. Cuando nosotros aprendemos a no defendernos, no es que no sepamos defendernos, no sabemos defender de alguna o de otra manera, nosotros aprendemos a no defendernos. Es una de las cosas más difíciles que nos toca aprender. A no defendernos de la crítica, a no defendernos de la murmuración, a no defendernos de un golpe, a no defendernos de un ataque, a no defendernos. Cuando dependemos de Dios, entonces entendemos que es el mismo Dios, nuestro mismo Padre Celestial, que pelea por nosotros la batalla. Él es el que pelea por nosotros, y si Él pelea por mí, yo me tengo que quedar tranquilo, porque ocurren dos cosas. Dios está peleando por mí, yo tengo que descansar, quedarme tranquilo. Y dos, Dios nunca ha perdido una sola pelea. Aleluya. Entonces, cada vez que ahora enfrente una situación difícil y este pensamiento está en mí, Dios pelea por mí y Dios nunca ha perdido una pelea. Dios nunca ha perdido una batalla. Wow, yo tengo que estar tranquilo. Tengo es más bien que animarme a hacerle porras a Dios. Me imagino una pelea de boxeo y usted está con uno de los dos, pues. Mike Tyson, que es famoso, y otro peleador, y usted va a alguno de los dos y lo anima. O como el béisbol, que hay diferentes equipos. Ahorita que está la final de los Dodgers y los Azulejos. Y usted anima a su equipo. Nosotros que somos de Dios, entonces debemos animar a Dios a que pelee por nosotros. Esto está en Éxodo 14:14. Usted va a encontrar el texto donde dice que Dios pelea por nosotros. En las estrategias de Dios también vamos a encontrar que Dios peleó. Josué capítulo 10:11. Dios se mete en la batalla. Dios se mete en la pelea contigo, en este camino nuevo que estamos recorriendo. Cuando aprendes a no defenderte, Dios va a buscar cualquier estrategia para pelear por ti. Hubo una batalla donde Dios envió hasta sus avispas para que picaran al ejército, para que lo emponzoñaran. No tienen pico sino ponzoña. Y en otra batalla, en Josué 10:11, Él lanza piedras. En lugar de haber una lluvia de granito pequeños, en realidad lanzó, pero fue unas piedras grandes, una guaratara, dijéramos nosotros aquí, pero es una roca muy grande, pesada, caían y le caían encima a la gente y los mataba, literalmente o físicamente los mataba, porque eran piedras muy grandes. Pero ¿de dónde venían esas piedras? ¿Quién pudiera decir, bueno, ahorita hay lluvias de granitos grandes? Y bueno, lo importante allí es que la palabra dice que fue Él que lanzó esas piedras. Una estrategia de Dios para darte la victoria. Cuando estás en medio de una batalla y no encuentras cómo hacer, Dios va a intervenir de alguna manera. Él va a lanzar aunque sea una piedra para darte la victoria. En todo ese tiempo Dios estuvo batallando con el pueblo. En el Salmo 81:10 dice que Él abre su boca para defendernos, para batallar.
Imagínate tantas declaraciones de Dios, no temas, no temas. Dicen los estudiosos que hay 366 no temas en la Escritura. Uno por cada día del año y uno para el año bisiesto. Un día más. Pero es como la renovación para el año siguiente y vuelvas a leer el no temas, no temas, no temas, no temas. Y vamos a seguir nosotros con miedo, con temor de dar su palabra, sabiendo que el que está con nosotros es más fuerte y dice, no temas, yo estoy contigo. Este camino nuevo que aún estamos conociendo, los que vamos en este camino, vamos entendiendo cómo Dios actúa con nosotros. Aleluya. El Señor coloca a la Escritura, el Evangelio, como el camino nuevo. El camino nuevo que nosotros empezamos a recorrer, Jesús y también Juan el Bautista predican y dicen, arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. La palabra evangelio, que significa buena noticia también, y otros también lo enseñan como poder de Dios, en realidad también significa el anuncio de un reino que conquistó a otro. Cuando un reino en batalla conquistaba a otro, llegaba el evangelista y anunciaba el evangelio de salvación. Es decir, los que iban anunciando paz, se acabó la guerra, tenemos paz. Ese es un evangelista. No solamente un evangelista de predicar la palabra de Dios, sino la palabra evangelista significa el que anuncia la paz. Y el que anuncia la paz está anunciando quién ganó también la guerra. En este caso, cuando Juan el Bautista y cuando Cristo el Señor, nuestro Señor Jesucristo, anuncian arrepentidos y convertidos porque el reino de los cielos se ha acercado, está diciendo, hay un imperio tan poderoso que no podrán resistirlo, por lo cual yo te estoy diciendo que mejor te arrepientes y te conviertes, es decir, cambia tu mentalidad, cambia tu lenguaje, cambia tu forma de andar y únete a nosotros porque el reino de los cielos es más poderoso que toda fuerza humana. Arrepiéntete y conviértete. Aleluya. El reino de los cielos se ha acercado. Y desde ese momento entonces el evangelio se convirtió en el camino nuevo. Porque hablar de arrepentimiento sí es hablar de cambio de mentalidad, pero también es cambiar de naturaleza. Cuando un reino conquista a otro reino, le impone una de las cosas importantes en cada reino, el lenguaje. Nosotros vamos a encontrar la helenización cuando el imperio romano conquistó. Cuando el imperio romano se impone, ellos imponen sus leyes y su manera de gobierno. Pero había algo más fuerte que ellos no pudieron conquistar, que fue la helenización, es decir, la cultura. La forma de creencia de los griegos, solo que cambiaron algunos nombres, pero la helenización permitió que la cultura de aquel tiempo fuese culta, instruida, fuesen estudiosos. Por lo tanto, ellos dijeron, bueno, ya que no podemos conquistarlo, únanse a nosotros, la cultura. Y tomaron de la cultura griega y enriquecieron su gobierno, enriquecieron su imperio. Por lo cual entonces nosotros entendemos que todo imperio coloniza. Y una de las cosas que impone es su lenguaje y otra de las cosas que impone es su cultura. Diga conmigo lenguaje, diga conmigo cultura, diga conmigo lenguaje, diga conmigo cultura. Cuando usted cambia el lenguaje, cambia muchas cosas también. Porque antes usted se expresaba de una manera y ahora se expresa de otra, sea para bien o sea para mal. Pero cuando hablamos de la cultura del reino, entonces hablamos del reino y hablamos como los que pertenecemos al reino. Y la cultura es cómo nos conducimos. Cuando nos conducimos como personas del reino, en nuestra conducta se refleja la cultura del reino. Por lo tanto, entonces hay coherencia en lo que hablo y en cómo me conduzco. Cuando hay una diferencia entre lo que hablo y en cómo me conduzco, hay un problema en mi mente, porque por una parte digo una cosa y de otra forma hago otra muy distinta. Eso es incoherencia.
Pero cuando entonces en mi mente todo está conectado, mi forma de andar, mi forma de conducirme y mi forma de hablar van a ir en coherencia. Va a haber una sola línea de acción. Y eso conquistará no solamente en mí, sino en los que me rodean, porque me va a dar identidad. Aleluya. Por eso el Señor dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La palabra dominio es una palabra de reino, porque dominio tiene que ver con territorio. Y el primer territorio que conquista el Espíritu Santo es a uno mismo, donde está depositado. Aleluya. Y el Espíritu Santo al conquistarnos a nosotros nos transforma. Y transforma nuestra mente, transforma nuestro lenguaje y transforma nuestra manera de conducirnos, por lo cual ahora caminamos en el Espíritu, andamos en el Espíritu, porque somos guiados por el Espíritu Santo, que es el que nos ha conquistado ahora, nos ha conquistado el reino de los cielos. Aleluya. Nosotros entonces, aleluya, venceremos. Hemos vencido, ya el Señor nos dio la victoria. En este camino nuevo nosotros hablamos diferente, hablamos algo nuevo, algo que nunca habíamos hablado. En este camino nuevo tenemos pensamientos renovados porque hemos sido transformados en la mente. En este camino nuevo nos conducimos diferente porque antes nos conducíamos de una manera porque era nuestra forma de andar a nuestra manera conforme a nuestro pensamiento, pero ahora tenemos un camino nuevo por el cual andamos diferente, nos conducimos diferente y hablamos diferente. Ciertamente en el camino nuevo podemos incluso tropezar, porque el Señor dice, ay de aquel que sirve de tropiezo a los que van en este camino. No dice, ay de los que tropezaron, no. Usted puede tropezar. Ay del que sirvió de tropiezo, acusando al enemigo o poniéndole una advertencia que puede usar a cualquier persona para que usted tropiece en este camino nuevo. Siendo o sabiendo que es un camino nuevo, usted no lo conoce, usted no sabe dónde está una curva o dónde viene un bache o dónde viene una montaña, y usted puede hasta tener un accidente por la forma de ese camino nuevo. Un día me tocó conducir por la carretera hacia Caracas y pues yo no conocía la carretera y había una curva en la que yo iba muy rápido y pues casi me salgo de la carretera porque no conocía la carretera. ¿Qué me tocó hacer? Bajar la velocidad y frenar y pasar el susto y seguir adelante. Porque una cosa es que cuando usted tropiece, usted se caiga, pero otra es que usted se quede postrado pensando en lo que pudo haber ocurrido o en lo que ocurrió. Y sí, puede descansar un momento y pasar el susto, pero usted debe tener la fuerza y la valentía para levantarse y seguir adelante hasta llegar al propósito que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Esto no es por obra, sino que es por gracia de Dios. Efesios capítulo 2 dice que no es por las obras que nosotros obtenemos la salvación, sino por la gracia de Dios. Este camino que Dios ha abierto, este camino nuevo, por eso cuando Jesús muere se abre el manto del templo, se abre en dos, la cortina se abre para dejarnos abierto ese camino nuevo al lugar de la gracia, al trono de la gracia. Ahora no hay dos pueblos, sino uno solo. De dos caminos hizo uno solo, a través de Jesucristo. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Puede venir de los incircuncisos o de la circuncisión, pero todos tenemos que pasar a través de Jesús. A través de Jesús es el camino al Padre. A través de la cruz es el camino de la salvación. A través de su sangre es la redención del hombre. A través de él es el perdón de los pecados. A través de usted va a conquistar ese territorio. Entonces usted puede caminar no solamente la comunidad, sino también, aleluya, la ciudad, el estado, el país entero, entendiendo, yo voy a conquistar esta tierra. El Señor está conmigo para conquistarla. Ahora, cuando usted pasa por su mente, caminando
diciendo, yo voy a conquistar cada mal pensamiento que está en mí. Cada uno de los que hace daño, yo los voy a conquistar. Perdón, en el nombre del Señor. En el nombre del Señor conquistaremos la tierra. Vamos a ponernos de pie para estar orando y que sea la presencia del Señor instruyendo a cada uno en este camino nuevo que debemos recorrer. Oh Señor, en esta hora te damos gracias, Padre amado, porque nos has provisto de un camino nuevo para recorrer, un camino nuevo para nuestra vida, un camino nuevo hacia la eternidad. Esta senda antigua que siempre ha sido nuestro Señor Jesucristo la ha puesto delante de nosotros para que caminemos a través de Él, para conducirnos a ti, Señor. Tú que eres el verdadero camino, gracias por disponerte para que nosotros recorramos a través de ti y tener conquista de todo lo que has provisto, Señor. Gracias, Padre amado, por tantas cosas que has hecho en nosotros. Oh Espíritu Santo de Dios, tú que eres la guía, Señor. Tú eres el que nos vas instruyendo en este camino. Nosotros queremos ir, Señor, reconociéndote, Padre amado. Reconociéndote en cada instante en nuestras casas, en nuestra vida, en nuestro trabajo, en la iglesia y en todo lo que tienes preparado para nosotros, Señor. Cada uno de los que estamos aquí, aún los que nos ven a través de las redes sociales, los que escuchan tu palabra, los que son guiados por ti, Señor. Llénalos de gracia, llénalos de paz. Ilumina los ojos del entendimiento. Oh Señor, Padre amado, ten misericordia de cada uno de nosotros. Ten misericordia, Señor. Oh Padre, comienza a tocar a cada uno conforme al propósito de su corazón. Comienza a tocar, Señor.